Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Ya estamos aquí un día más, con el favor de Dios. Buenas tardes, Fray. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Vamos a continuar con la exposición del tema de la valoración de la mujer en las culturas del Mediterráneo. Ya hemos visto acerca de la cultura romana, de la cultura griega y de la cultura judía. Estamos viendo qué piensan los padres de la Iglesia acerca de la mujer en ese periodo que abarcó del siglo II al siglo IX o X después de Cristo. Y en este recorrido hemos visto de qué manera San Ireneo toma el aspecto de la recirculación y de la el tema de los padres de la Iglesia, que nos habla de cómo la Virgen María y Jesucristo vuelven a poner en circulación la creación y vuelven a revalorar los aspectos relativos a la dignidad del hombre y de la mujer después de que Adán y Eva desobedecieron el mandato divino de no comer de ese árbol del bien y del mal que estaba en el centro del jardín. Entonces la recapitulación es volver a poner todo bajo la cabeza de Cristo, y la recirculación es volver a hacer que la creación continúe el mandato divino que les dio Dios a los seres de que se reproduzcan y de que den fruto y tengan descendencia, y en eso consiste la recirculación, que vuelva a circular la creación, el mandato divino, y nuestros paladines de la fe católica de esos siglos, de los padres de la Iglesia, nos proponen esas figuras que con Ireneo toman auge, y poco a poco a lo largo de la historia se propone, se aumenta, se solidifica este concepto de la recirculación y de la recapitulación de la obra divina de la creación por medio de la obediencia de Cristo, por medio de la obediencia de la Virgen Santísima. Y en cuanto a los padres de la Iglesia, tenemos que ellos tienen otro tema muy importante en donde revalorizan la función de la mujer desde el punto de vista de la fe establecida en las Sagradas Escrituras. Se refiere al concepto de la Theotokos. Theotokos, que significa la que engendra, la que genera y la que da a luz al Hijo de Dios. Y encontramos pues que este tema de la Theotokos, la que genera, la que engendra y la que da a luz a Jesús en su vientre, lo toman los padres de la Iglesia a partir de la cultura semita y de la cultura de Israel, de la cultura, como decíamos, del Evangelio, de la propuesta de Cristo de regenerar, de volver, de redimir a los hombres, del texto de la redención como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. El género literario histórico de los evangelistas nos propone como concepto fundamental, como tema, como idea central,
la redención elaborada por Cristo a partir de su muerte y de su resurrección. Y entonces los padres de la Iglesia toman el concepto de la maternidad. En la cultura semita y en el pueblo de Israel, la familia es alabada y está rodeada de respeto. El carácter central del matrimonio influye en la vida de cualquier mujer que pertenece a esa cultura, hasta tal punto de que la infancia en la cultura semita, en la cultura de Israel, la infancia de las niñas está orientada hacia las tareas familiares y domésticas correspondientes a la mujer. Aunque la mujer en esta cultura semita está sometida al marido, sin embargo, su dignidad como mujer, como integrante del pueblo de Israel, está garantizada porque se orienta a la maternidad, sobre todo si nacen de la mujer hijos varones. De esa dignidad de la maternidad de la mujer en la cultura judía, en la cultura semita, deriva la dignidad de la mujer desde el punto de vista de los padres de la Iglesia. Y así encontramos, por ejemplo, que Flavio Josefo, que era un judío, aunque se puso del lado de los romanos cuando la guerra de los judíos en el año 70-80 después de Cristo, Flavio Josefo en su libro tiene un libro que se llama Contra Apión, favorece el concepto de que el matrimonio tiene por finalidad procrear hijos. Ahí está un concepto muy bien definido de la cultura judía en el texto de Flavio Josefo que se llama Contra Apión. Y entonces, bendecir con una descendencia numerosa es algo que Dios otorga a aquellos que se consideran sus fieles en esa cultura judía. La bendición de Dios ante una familia judía es la descendencia numerosa, como lo dice el libro del Génesis en el capítulo 22. Y también el Salmo 127 afirma que la herencia que el Señor da son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Después de haber depositado en el corazón de la mujer el imperioso deseo de ser mamá, dice Raquel en el Génesis capítulo 30, verso 1, dame hijos, si no me das hijos, yo me muero. Es decir, ahí está el imperioso deseo de la mujer semita de procrear hijos. Y Dios no puede hacer otra cosa más que triunfar sobre la esterilidad, como sucede en los casos de las esposas de los patriarcas, las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Isabel. Entonces, en la cultura judía, en el Antiguo Testamento, encontramos la figura de la reina madre, que goza de una función y de un honor particular en la familia del rey, especialmente si se considera a la madre del rey, la reina madre, dentro del ámbito del mesianismo de esta corriente que surgió con los profetas hacia el siglo V antes de Cristo. En ese mesianismo, la función de la reina madre goza de una particular función, puesto que corresponde a aquello que Dios ha querido poner en el deseo, en el corazón de las mujeres semitas. En Jerusalén se representa también a la mujer que es la madre de todos los que habitan en esa ciudad, como lo dice el Salmo 87. En Jerusalén se reunirán los hijos dispersos y la ciudad construida sobre el monte Sión será la madre
Fray, ya no lo oigo. Ahora sí ya. Ya. Ok. Entonces la reina madre goza de una función particular dentro de la cultura semita, como lo vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 19, o también en el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. En Jerusalén se reunirán los hijos dispersos, como lo dice el Salmo 87, y esta tradición de los judíos rechaza cualquier intento de proyectar sobre Dios los rasgos de una divinidad femenina o materna. O sea, pues que la reina madre dentro del profetismo israelita de los siglos quinto, sexto, cuarto antes de Cristo, tiene como motivación exaltar la figura de la reina madre con esa función particular que le corresponde por ser la mamá del rey del pueblo judío. Y esa función también se le atribuye a la ciudad santa de Jerusalén porque está construida sobre la colina de Sión. En la sociedad romana encontramos que la tradición del matrimonio consiste en vivir juntos y el de dar la vida juntos, el papá y la mamá, vivir juntos y dar la vida juntos a los hijos. Eso ocurre en la sociedad romana. Para incrementar la procreación, el César Augusto, entre el año 18 antes de Cristo y el 9 después de Cristo, dictó unas leyes que imponían a todos la obligación de casarse, los premios a las familias que tuvieran prole numerosa, impone sanciones a quienes no procrean hijos. Las mujeres que dan a luz 3 hijos son exoneradas de la tutela habitual, es decir, que les apoya desde el gobierno romano, se les apoya para cuidar a sus hijos. Los poetas y los historiadores romanos proponen los modelos tradicionales de la mujer, dedicada por completo al marido, a los hijos y al hogar. Esa es la tradición romana que encontramos en la época en que nació Jesucristo, puesto que aquí se refiere el autor a la época del gobernador Augusto, César Augusto, que comenzó a gobernar 18 años antes de Cristo y concluyó su gobierno en el Imperio Romano en el año 9 después de Cristo. Ahí encontramos de qué manera la cultura romana exalta la figura de la mujer, sobre todo si es madre de varios hijos. Y la cultura judía, de la que forma parte la Virgen María, recoge también en parte estas atribuciones de la cultura romana, aunque vemos que la Virgen Santísima, cuando es saludada por el ángel, decide asumir la virginidad. Ella, cuando el ángel le propone que va a ser madre, pues ella le hace la pregunta al ángel: ¿de qué manera va a ser esto? Puesto que yo he decidido mantenerme virgen para dedicarme del todo a mi Señor. Y es allí entonces cuando el ángel le dice que la Virgen va a mantener su virginidad y que además Dios le va a conceder el don de la maternidad. Y eso, cuando el ángel le propone a la Virgen que Dios va a respetar su deseo de mantenerse virgen para servir a Dios plenamente, el ángel le propone que de parte de Dios va a ser mamá. Y al aceptar la Virgen la propuesta, María cumple con las funciones maternas de alimentar, proteger y educar a su hijo. Es decir, vemos cómo la dignificación de la mujer dentro de la cultura judía, concretamente en ese mensaje del Evangelio de San Lucas,
coincide en varios aspectos con la dignificación de la mujer que se le atribuyó en la cultura romana a partir de los decretos del César Augusto del año 18 antes de Cristo al año 9 después de Cristo. Aunque María toma esa posición de mantenerse virgen en contracorriente con el deseo de todas las mujeres de su época de ser mamás, sin embargo, Dios, el ángel Gabriel, le promete que va a mantener su virginidad, como es el deseo de la Virgen, pero además Dios le va a conceder ser madre. Y así, una vez que acepta la Virgen la propuesta de ser madre por el Espíritu Santo, María cumple con sus funciones de alimentar, proteger y educar a su hijo. Y en Isabel, según lo tenemos también en el relato del evangelista San Lucas, vemos que Isabel le dice a la Virgen una bienaventuranza: bendita tú que has creído, porque en ti se cumplirá todo lo que Dios te ha prometido. Y en Lucas capítulo 11, versículo 27, tenemos una mujer anónima que en medio de la multitud le grita a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. De ahí vemos de qué manera en la cultura judía la maternidad estaba revalorizada, según estas citas del propio evangelista San Lucas, que se refiere a dos mujeres que exaltan a la Virgen Santísima por el hecho de que haya llevado ella en su vientre al niño Jesús cuando lo generó. Por su celo materno hacia Jesús, la Virgen Santísima recibe esas bendiciones, esa reivindicación, o como podríamos decir, la revalorización de su femineidad a partir de su maternidad y de su ser mantenerse virgen, que son los aspectos que exalta el Evangelio respecto de la mujer que es María, la mujer mediterránea que asume con todo la cultura judía. Y sobre estas funciones de la generación, del parto y de la lactancia, algunos padres nos darán algunos datos más amplios para comprender de qué manera en la cultura judía se exalta la figura de la mujer. Pero veamos qué cosa sucede con el culto a la diosa madre en las culturas de esa región geográfica de la cuenca del Mediterráneo. Encontramos que las culturas de los griegos, de los egipcios, de los babilonios, de los frigios, de los romanos, pues también tenían una figura de la diosa madre, pero que no coincide ese culto con lo que en el Evangelio se propone o se deja ver acerca de la Virgen Santísima, porque en las culturas del Mediterráneo vemos que para los palestinos la diosa Astarte es la diosa madre, para los de Babilonia Ishtar, para los de la península de Frigia, de la región de Frigia de la Grecia antigua, pues proponen a la diosa madre Cibeles, la madre de la tierra. Los egipcios proponen a la diosa madre Isis. Los efesios griegos también proponen a la diosa Diana. Y los romanos proponen a la Magna Mater como figura de la deidad femenina. Por eso dice el profesor de Fiores que en todas estas culturas de la cuenca del Mediterráneo encontramos la preeminencia de las diosas madre sobre los dioses de esas culturas. ¿Y en qué consiste esta preeminencia? Pues porque lo religioso en el ámbito de la simbología femenina se ve como más fundamental
que los símbolos o los dioses varones que forman parte de esas otras culturas de la cuenca del Mediterráneo que no coinciden con la cultura semita. Es decir, que la diosa madre en esas culturas de la cuenca del Mediterráneo contemporáneas a la cultura semita de la época de Cristo, concretamente del gobierno de César Augusto, que va del año 19 antes de Cristo, 18 antes de Cristo al año 9 después de Cristo, encontramos que en esa época las culturas del Mediterráneo proponen la figura femenina de las diosas madre como algo mayormente prevalente que las figuras de los dioses varones o de los gobernantes varones. Así pues, en este contexto del Mediterráneo, que exalta a la mujer para llamarla como una diosa madre, como la madre del rey o del gobernante o del dios varón de esas culturas, en la cultura judía, la Virgen Santísima se propone como una figura que no coincide con las características de las divinidades femeninas de esas otras culturas contemporáneas de la cuenca del Mediterráneo. Pero sí encontramos la coincidencia de la exaltación de las figuras de las diosas femeninas de esas culturas de la cuenca del Mediterráneo en concordancia con la cultura semita judía acerca de la reina madre, coinciden en la maternidad con respecto a Dios y con respecto a los fieles. O sea que en las culturas del Mediterráneo, que no son la cultura semita o judía, pues la maternidad también se considera como una exaltación de la figura de la reina madre o de la diosa madre, y a semejanza de esas culturas del Mediterráneo, también la cultura semita o judía exalta la maternidad de la Virgen María como el elemento en el que se funda la exaltación de la mujer para los judíos. De modo pues que encontramos las funciones características de las diosas de la cuenca del Mediterráneo, encontramos esas mismas cualidades en la Virgen Santísima, porque ella es madre del Hijo de Dios, a semejanza de aquellas otras madres, diosas o gobernantas de las culturas de los palestinos, de los babilonios, de los frigios, de los egipcios o de los romanos. Así encontramos a Istar, que es llamada dispensadora de la vida. Istar, que era la diosa de los babilonios. Isis, que es la diosa de los egipcios, también se le llama Gran Madre Universal. También se le atribuye la virginidad a Isis, que es la diosa madre de los egipcios, porque ella sostiene las estrellas. Se le atribuye a Istar, la diosa de los babilonios, la inclinación protectora, porque ella es llamada mi torre, mi refugio, mi baluarte. Incluso el título de Theotokos, que en griego significa la que genera, la que engendra, la que da a luz, ese título se encuentra también en una inscripción del siglo II de una zona de Grecia y que se aplica a la tierra madre de los dioses. El título de Theotokos lo encontramos allá en el siglo II en una zona griega, como atribuido ese título, Theotokos, Madre de Dios, a una diosa a la que llamaban Theotokos Ge, es decir, la tierra generadora
de la divinidad. El título equivalente de Meserteu en griego se atribuye a Isis que es la madre, la diosa madre de los egipcios, la diosa madre del dios Horus, y que ambos títulos, Meserteu y Theotokos, atribuidos a estas divinidades de la zona griega y de la zona egipcia, de Theotokos, atribuido a esas diosas, Theotokos Ge, y Isis, la madre del dios Horus, en Egipto, serán aplicados esos títulos de Theotokos y Meserteu, serán aplicados a la Virgen María dentro de la cultura semítica, dentro de la cultura judía, dentro de la cultura judeocristiana. Pero el título de Theotokos toma su mayor auge en los escritos de los padres de la Iglesia, es decir, después del siglo I después de Cristo. En el Nuevo Testamento se encuentra el título Madre de Jesús y Madre de mi Señor, como lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, verso 11, o en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 48, o en Juan, capítulo 2, verso 1, o en Juan también, capítulo 19, verso 25. Pero este título de Theotokos en los evangelios se le designa a la Virgen María cuando se la llama la Madre de mi Señor, o también cuando se la llama Madre de Jesús. Es decir, que la Theotokos, que en griego la traducción sería correctamente la que engendra, la que genera, la que da a luz, a Dios, ese título se transforma en el Evangelio y lo encontramos transformado como la Madre de mi Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 y la Madre de Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 2 versos 1 y 5. Entonces, con esa pequeña variante, la aplicación del título Theotokos se atribuye a la Virgen Santísima según los evangelios, pero de acuerdo con la mentalidad generalizada de las otras culturas de la cuenca del Mediterráneo, como ya veíamos que son la cultura egipcia, puesto que está la madre Isis, la diosa madre Isis, la cultura babilonia, en donde prevalece la figura de la diosa madre Ishtar, la cultura griega, en donde prevalece la figura de la diosa madre Perséfone o Demeter, para los romanos la Magna Mater, para los frigios las Cibeles, para los palestinos Astarte. Como ven, entonces, aquí el profesor de Fiores nos invita a que consideremos hasta qué punto la influencia de la mentalidad de las culturas prevalecientes en la cuenca del Mediterráneo compartieron con la cultura judía la idea de la Virgen María como reina madre, aunque no se le atribuyen los títulos de diosa a la Virgen Santa, pero sí se le atribuyen, al igual que a las diosas madre de las culturas del Mediterráneo, sí se le atribuye el don de la maternidad. El hecho de que la Virgen sea madre lo comparte con las diosas, reinas, mamás de los dioses o de los gobernantes de esas otras culturas del Mediterráneo. Y por eso es interesante descubrir de qué manera en los padres de la Iglesia el título de Theotokos va tomando un auge cada vez mayor y más definido, separándose del concepto de la diosa madre o de la reina madre, atribuido a la mamá progenitora de los dioses o de los gobernantes en esas culturas de la cuenca del Mediterráneo.
El título Theotokos se atribuye por primera vez a la Virgen María en el siglo III, en donde encontramos ese título en una oración en el ámbito egipcio, la oración escrita en griego, Sub tuum presidium. En esa oración que todavía hoy rezamos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ahí está esa oración del siglo III, de la cuarta parte del siglo III de la cultura egipcia. Allá en Egipto encontramos ese título Theotokos en la oración que hoy ya también rezamos para venerar a la Virgen como Santa Madre de Dios. Bueno, vamos a dejarle aquí porque ya nos va a terminar el tiempo del Zoom. Espero que este tema haya sido claro. De todos modos, les envío enseguida la grabación por YouTube para que la repasen y si tienen alguna duda, me hagan favor de enviármela por WhatsApp. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Fray. Hasta mañana. Gracias, Primero Fray. Dios. Gracias, Fray. Buenas tardes a Hasta todos. mañana.